El test de la casa, del árbol y de la persona es una técnica proyectiva gráfica utilizada mucho en psicología y conocida comúnmente como HTP, que son las siglas de su nombre en inglés. El creador de dicho test fue John Book, psicólogo estadounidense, quien lo creó en el año de 1948. En las técnicas proyectivas gráficas, el individuo justamente proyecta sobre el papel determinados aspectos o características de sí mismo de forma totalmente involuntaria e inconsciente. La proyección como técnica es introducida a la psicología gracias al psicoanálisis, en donde se establece que la proyección designa el proceso de percibir el medio ambiente en función de sus propios intereses, aptitudes, hábitos, estados afectivos, actitudes, anhelos, etc. Psicoanalíticamente, Freud lo describe como un proceso defensivo, operación por medio del cual el sujeto expulsa de sí y localiza en el otro, persona o cosa, cualidades, sentimientos, deseos, incluso objetos que no reconoce o que rechaza en sí mismo. En el caso del dibujo, la personalidad del individuo queda reflejada en las obras que produce. Freud, reconocido psicoanalista basándose en relatos de contemporáneos a Leonardo da Vinci, determinó que las imperfecciones anatómicas de su boceto de un hombre y una mujer en el momento del coito y otro de sus dibujos arriba a importantes conclusiones acerca de los procesos psíquicos de este artista. El dibujo como herramienta proyectiva nos permite ver esos contenidos rechazados por el sujeto sobre el sujeto mismo, permitiendo acceder a significados y dinámicas inconscientes propios de la estructura de la persona. Características de la batería gráfica proyectiva HTP. Esta prueba gráfica proyectiva, tanto en su fase acromática, es decir, de papel y lápiz, como en su fase cromática, de papel y crayones, presenta las siguientes características. 1. Es económica en tiempo y material. 2. Es simple en consigna y evaluación. 3. No requiere de relaciones transferenciales especiales, es decir, de lazos de afectividad entre examinado y examinador difíciles de practicar. 4. Emplea percepciones visuales y considera también la psicomotricidad. 5. Se emplea temas fijos, es decir, la casa, el árbol y la figura humana. Administración de la prueba. Constelación afectiva. Para la aplicación del test gráfico propuesto, en primer término, es conveniente establecer el rapport o una transferencia positiva entre examinado y examinador. Ambiente físico. El ambiente físico debe presentar condiciones óptimas, disponer de una iluminación adecuada, espacio libre en la mesa de trabajo del sujeto, para que muestre comodidad física. Las molestias en el sujeto pueden ser de naturaleza endógena, pero no deben presentar dificultad por el ambiente. El examen debe hacerse sin estímulos parasitarios, como ruido y la presencia de otras personas. Materiales. Hojas de papel bond blanco tamaño oficio y 1 o 2 lápices de mina negra, y además un borrador regularmente suave. También se debe contar con una caja de crayones de cera de colores. Es aconsejable el empleo de hojas de papel del tamaño determinado, por 2 razones: para mantener la situación estándar requerida y para facilitar la comparación de los dibujos entre el grupo y sujetos de estudio. La administración de esta prueba es estrictamente individual, ya que el psicólogo debe observar las reacciones presentadas por el examinado y contestar a las interrogantes formuladas por él. Además, las preguntas realizadas al investigado por el especialista son de carácter personal. El subtest HTP puede ser aplicado a niños de ambos sexos y desde los 6 años, también a adolescentes, jóvenes y adultos aparentemente normales, y a aquellas personas que se encuentren dentro del marco psicopatológico. Es independiente de la cultura, instrucción, raza y desarrollo intelectual. Tiene como objetivo revelar los rasgos más sobresalientes de los componentes de la personalidad, tales como imaginación, fantasía, tipo de resonancia íntima, tendencias instintivas, agresividad, conducta social,
relaciones con el mundo circundante, autoconfianza, vivencias, traumas ocurridos en su desenvolvimiento, etc. Es de gran utilidad ya que presta un aporte valioso al psicólogo en general, al psicoterapeuta, neuropsiquiatra, pediatra con orientación psicológica y al psicopedagogo. No solamente se pueden captar signos negativos o psicopatológicos, sino también cualidades varias que conforman la estructura psíquica. Para la administración del reactivo presentamos una hoja de papel del material utilizado y pedimos de favor que dibuje una persona completa en la hoja presentada y en plano vertical. Puede utilizar el tiempo que creyera conveniente. Generalmente, la orden o consigna dibuje una persona completa, bastante simple y propia del subtest, origina una verbalización por parte del examinado y que se traduce por algunos interrogativos como ¿qué clase de persona? ¿Dibujo un hombre o una mujer? ¿No soy hábil para el dibujo? ¿Pequeña o grande? ¿Desnudo o con vestido? Y otros. Ante estas preguntas, el psicólogo debe limitarse a repetir la instrucción y si el examinado persiste en las preguntas, el examinador debe recurrir a una afirmación muy general tal como dibuje lo que usted prefiera y en la forma que pueda. Si la persona examinada indica que no tiene aptitud artística, el técnico manifestará que no se pide una obra de arte, que todo dibujo será aceptado, siempre y cuando la figura sea completa. No es aconsejable, al igual que en los otros subtest, que el examinador determine la forma, tamaño u otras características. Si el examinado dibuja una figura incompleta, se le pide que tome otra hoja del material empleado y dibuje una figura completa. Se debe complementar la administración de este subtest con las observaciones realizadas por parte del psicólogo hacia el examinado. Finalmente, se pedirá que realice una historieta o leyenda de cada uno de los dibujos de la persona, dando preferencia a la figura que corresponde a su propio rol sexual. Esta historieta o leyenda puede ser llevada a efecto considerando como ayuda cuestionarios que pueden ser hechos para los niños o para los adultos. Observaciones. Todas estas preguntas deben estar adaptadas a la edad y al sexo. Las respuestas positivas de interés clínico demandan otro interrogatorio. Se debe preguntar al examinado si alguno de los rasgos atribuidos al personaje pueden ser aplicados a él.